Bien, algunas cosas, repasando. Noten el versículo 6 primeramente, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo está hablando de él como un sacrificio, pero se está refiriendo a un sacrificio específico que se practicaba en el Antiguo Testamento y se llamaba libación. Libación era el derramamiento de un líquido, generalmente era vino o era aceite. De hecho, la Biblia de las Américas lo traduce así. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. ¿Lo ven? Así que él está comparando el hecho de que él va a morir prontamente con los sacrificios de libación que se practicaban en el Antiguo Testamento. Y en Filipenses, en el capítulo 2, versos 17 y 18, reafirma esta realidad. Dice, por ejemplo, y aunque sea derramado en libación, es Pablo hablando, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. O sea, Pablo está vislumbrando el hecho de que prontamente va a abandonar esta tierra, porque es reo de condenación en una cárcel, la cárcel mamertina. Todavía están los restos de esa cárcel allá en Roma, y él estaba allí aguardando sentencia de muerte. Iba a ser sentenciado a muerte por decapitación. Ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Iban pues a cortarle la cabeza, para el que no sabe qué es decapitación. Y él se refiere a ese momento en que él va a dar su vida por causa de que Roma se opone al cristianismo, y Pablo es de los líderes cristianos tal vez el más sobresaliente, el que ha hecho que el cristianismo se extienda por todo el imperio. Y él dice, voy a ser ofrecido en sacrificio de libación. La primera vez que aparece esa palabra en la Biblia, ustedes recordarán el momento aquel en que Jacob llega a un lugar donde dice que ve una escalera, que su base está en la tierra y alcanza el cielo. Es una visión, no es nada físico, ¿no? Y ve que ángeles suben y bajan, y él dice, asombrado, wow, esto no es sino casa de Dios y puerta del cielo. Tiene un contacto con Dios que lo transforma, que al menos hace un cambio transformador, uno de los pasos que Jacob va a dar en esa madurez espiritual del conocimiento de Dios. Y cuando él duerme y se levanta, él derrama aceite sobre esa piedra. Eso es una libación. Y después se instaura como uno de los tantos sacrificios que se ofrecían durante el periodo de la ley. Y por ejemplo en Éxodo 29 y en Levítico 23, una de las cosas que todo israelita ofrecía, entre otros tipos de sacrificio como de ovejas, de cabras, de palominos, uno de ellos era el sacrificio de libación. También hay una práctica en el tiempo en que Pablo estuvo viviendo que tenía la cultura greco-romana, y era que en las cenas de los romanos se tomaba una copa de vino y se vertía libación y se ofrecía a los dioses. En cualquier caso, Pablo, que es judío, pero que también pertenece a la cultura y la entiende, griega, utiliza estos dos ejemplos para decir, yo voy a ser derramado para Dios. ¿Y por qué es un sacrificio? Hombre, porque lo que se derrama no se puede volver a recoger, ¿verdad? Si tú derramas líquido, lo sacrificaste. Eso significa ya no hay vuelta atrás. Él está diciendo, esto me va a pasar a mí. Y luego dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Y quiero que noten la palabra partida. Fijen sus ojos en ese término. ¿Qué es una partida? Bueno, no estoy hablando de partida de fútbol ni de ningún tipo de juego, ¿no? Sino del hecho de partir hacia un lugar. Vas al aeropuerto, vas a despedir a tu hijo que va a estudiar en un país lejano y vas a acompañarlo en su partida, ¿verdad? Él toma esta palabra para referirse al hecho de que él va a ser sacrificado y va a morir. Pero esas palabras nos alientan porque la muerte de todo creyente es una partida, ¿verdad? Eso lo vemos también en boca del apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 15, cuando él dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ¿su partida a dónde? Al cielo. Que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Miren el celo de los apóstoles.
A ellos no les preocupaba su muerte. Su muerte no era más que una partida, ¿verdad? Ellos estaban agarrando, y estoy hablando en sentido figurado, sus maletas las estaban alistando porque su partida estaba pronto. Y Pedro dice, lo que me preocupa es que todas estas cosas que les hemos enseñado permanezcan en ustedes y yo voy a tomar las medidas pertinentes con aquellos que he formado para que estas cosas todavía les sean enseñadas a ustedes después de mi partida. Y Pablo también nos dice en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, en medio de la iglesia, y hoy hay mucho de eso, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Amén. Entonces está claro, Pablo dice, voy a ser sacrificado en libación. Y el tiempo de mi partida, el momento en que después que muera voy a partir a la presencia de Dios en el paraíso, está cercano. Pero miren el contraste entre este término, partida, y este otro. Un pasaje que ustedes me han escuchado mucho hablar de él. Tiene que ver con el momento en que el Señor aparezca en gloria, en que los muertos en Cristo resuciten, en el momento en que nosotros y ellos resucitados seamos transformados y vamos a adquirir un cuerpo glorificado, ¿verdad? Un cuerpo que no muere, un cuerpo que no envejece, un cuerpo que no puede perecer. Y Pablo a eso se refiere de esta manera, 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a los que durmieron en él. No sé si vieron el contraste entre partida y retorno. Cuando dice traerá, se está refiriendo al momento aquel glorioso que todos esperamos, ¿verdad? Espero que usted lo tenga en su corazón. Dice que el que guarda esta esperanza, la esperanza de ver al Señor en gloria, a sí mismo se purifica. Entonces Pablo dice el tiempo de mi partida, pero después habla de que llegará un momento en que los muertos en Cristo resucitarán y Dios traerá de allá del paraíso a los que durmieron en él. ¿Para qué? Para adquirir un nuevo cuerpo de gloria. Qué glorioso, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero luego viene lo que nos importa. Esa es una introducción que nos alienta a que nuestra vida cristiana sea consistente, una fe firme, una fe que tiene su fundamento en la palabra de Dios, porque sin ella es imposible tener fe. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Entonces Pablo finalizó su jornada aquí en esta tierra, habiendo ¿qué? Habiendo peleado la buena batalla y habiendo guardado la fe. Y estas dos figuras, batalla y carrera, son doctrina apostólica, son dos figuras que Pablo utiliza para alentarnos a nosotros de que como él también, cada uno de nosotros puede finalizar su jornada en esta tierra en victoria. Amén. Habiendo peleado la buena batalla de la fe y habiendo acabado la carrera que tenemos por delante. Entonces son dos formas, estas dos figuras, recuerden, ¿en qué consiste la vida cristiana? Batalla y carrera. Son dos figuras, dos metáforas. De eso consiste la vida cristiana. Pero son eso, solo figuras. ¿Qué pretende decirnos esa figura? ¿Qué es acabar la batalla? ¿Qué es acabar la carrera? ¿Qué es pelear la buena batalla? Lea conmigo, lo sigue diciendo el versículo. Dice, he guardado la fe. Aquí aterrizamos en un concepto que está a lo largo de todo el Nuevo Testamento, la fe. Acabar la carrera y pelear la buena batalla es guardar la fe. ¿Y qué es guardar la fe? Hombre, ¿cómo que usted no sabe qué es guardar la fe? Usted agarra la fe y la mete en una caja, la envuelve y la pone por allá adentro, ¿no? Guardar la fe es permanecer en la fe, es ser fiel hasta el final. ¿Sabes que eso en términos humanos es imposible para ti y para mí? Si no fuera porque la fe es un don, un regalo de Dios. Como decía yo en la semana pasada, no te obligas a tener fe, no la produces, solo la recibes. Pero decía también que ¿cómo la recibes? La recibes envuelta en una caja que tienes que abrir. ¿Esa caja cuál es? Dígamelo usted. Se llama la Biblia. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Ve a la fuente que la produce, la palabra de Dios. Amén.
Has nacido de nuevo, tienes una nueva naturaleza, y si no, el Señor te invita a que creas en Él, a que le sigas. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo sopla de donde quiere, y eso es una forma de referirse a la acción sobrenatural del Espíritu Santo actuando en el corazón de una persona para que pueda creer. Porque creer, al menos creerle a Dios y las cosas de Él, es una imposibilidad humana. Amén. Pero entonces, ¿para qué seguimos adelante si es imposible para nosotros? Hombre, porque lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Amén. Él por su palabra nos hace nacer. Y su palabra, alumbrada en nuestro corazón por el Espíritu Santo, que nos hace entenderla, produce en nosotros fe. Fe es convicción, es certeza. Amén. Así que guardar la fe es permanecer en la fe, ser fiel hasta el final. Nosotros, si no fuera porque el Señor es el que produce el querer como el hacer, es el que está velando por guardar nuestras almas, no pudiéramos permanecer. Miren lo que dice miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 5, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Por qué somos guardados? Quiere decir que tú, por tu esfuerzo, no te puedes guardar a ti mismo. Perderías la fe hace rato. Pero somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que la fe es alentada. La fe es un don de Dios por gracia, es decir, gratuitamente ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto, ¿qué cosa? La fe no es de ustedes, es un don de Dios, un regalo de Dios. Así que esa fe inicial permanece y podemos nosotros permanecer en ella gracias a que somos guardados por el poder de Dios, mediante esa fe que Él continuamente produce en nosotros. ¿Para qué? Sigue diciendo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No es la salvación en el sentido en que la entendemos comúnmente. Tú y yo somos ya salvos y hemos creído, amén. Y los que no, les invito a creer. Pero cuando habla de la salvación que está manifestada en el tiempo postrero, está hablando del final de esa carrera, el final de esa batalla. Amén. Es decir, que al concluir nuestra jornada en esta tierra, podamos decir, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Ese final y esa salvación a la que se refiere es el momento en que recibamos la glorificación. Es cuando el pecado quedará atrás. La naturaleza pecaminosa ya no será más parte de nuestra naturaleza en aquel momento. Amén. Y para seguir abonando a lo mismo, es decir, al hecho de que el Señor nos guarda y depende siempre de Él. Miren lo que dice Juan, capítulo 10, versos 27 y 29. Mis ovejas, ¿cuántas son ovejas del Señor? Amén. Oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y escuchen esto, y aliéntese con esto, y dele gloria al Señor. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero pastor, no entiendo, he visto a mucha gente desertar. Desertar no hice de una iglesia en particular, desertar de los caminos del Señor. Bueno, Juan nos explica eso diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y para entender esto, es decir, el permanecer, el perseverar en la fe, que es acabar la carrera, que es pelear la buena batalla, quiero que leamos otro versículo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Juan 8, 31, 32. Habían creído en Él, es decir, había un grupo de judíos que seguía a Jesús. Miren, vamos, Él multiplicó panes, Él camina sobre el agua, Él hace esto y aquello, Él hace milagros y prospera, creemos en Él. Pero ¿era una fe realmente salvífica? No, tú y yo tenemos la capacidad humana de creer, pero no de creer en la dimensión en que la Biblia enseña, fe para salvación. Así que, ¿cómo se descubrió que esta fe no era una fe salvadora? Cuando después de que ellos creían en Jesús porque hacía milagros, ahora Él los confronta con el mensaje. Y ahí sí. Eso de que tengo que ser discípulo, morir a mí mismo y llevar la cruz, no, nada que ver.
Entonces Jesús dijo a los judíos que se suponen habían creído: esto es lo que va a demostrar que ustedes son verdaderos discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Él no está diciendo que permanecer en la palabra es lo que te da salvación, porque en ese caso la salvación sería por obra. Lo que está diciendo es que permanecer en los caminos del Señor y en su palabra es la evidencia de que eres salvo. Amén. Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin será el salvo. Entonces yo tengo que perseverar hasta el fin para ser salvo. Digo, definitivamente que tienes que perseverar, pero no es la perseverancia lo que te dará salvación. La perseverancia va a poner de manifiesto que tú eres uno de los salvos. Y al final podrás decir: he acabado la carrera. He guardado la fe. Amén. He peleado la buena batalla. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que me va a dar el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que, ¿qué cosa? Que aman su venida. Entonces Pablo define la vida cristiana, repetimos, con esas dos figuras, batalla y carrera. La semana pasada vimos lo que era la batalla, y es oportuno citar el pasaje que ya habíamos citado anteriormente, 1 Timoteo 6, 11, 12. Dice Pablo, hablándole a su hijo en la fe Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Entonces noten que él dice que la buena batalla de la fe es seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Amén. Es triste que cristianos se ocupen en virtud de ser cristianos. Somos humanos y nos ocupamos de las responsabilidades de nuestra vida como todos aquellos que no conocen a Dios. Nuestros trabajos, nuestras familias, esas son cosas que son parte de nuestra realidad humana. Pero el ocuparnos de eso, a ver cómo obtengo éxito financiero, y solo de eso, y que las cosas de Dios y el camino que tenemos que recorrer, para ello seamos indiferentes y no tengamos la misma pasión por alcanzar estas cosas, puede indicar dos cosas: o que no conocemos bien nuestro evangelio, o que sencillamente nunca hemos nacido de nuevo. Amén. Entonces, ¿cómo Dios va a guardar con su poder mediante la fe a aquel que todavía no es oveja de Él? Porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Así que, ¿qué es lo primordial que nosotros debemos reflexionar? Es si somos ovejas o no lo somos. Pero pastor, yo asisto a la iglesia. Bueno, la otra vez yo vi una persona en un estacionamiento y eso no lo hace carro. Vi en una película un hombre que entró a un gallinero y eso no lo hace gallina. Y he visto a cristianos que entran a iglesia y eso no lo hace cristiano. Pero pastor, desde niño nací en el seno de una familia cristiana. Eso no se hereda. Amén. Eso es una experiencia personal de transformación. Amén. Y cuando tienes esa experiencia, entonces sí, tengo todas las cosas que yo quiero tener en esta vida, pero mi principal derrotero es Jesús. Dándole forma a ese concepto de seguir a Jesús, es seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Amén. Así que pelear la buena batalla de la fe es seguir todas estas cosas de valor espiritual que la gente desprecia. Amén. Es lo que el Señor dijo: no os hagáis tesoros en esta tierra. No está diciendo que tú no puedes buscar tu éxito financiero. Y si buscándolo el Señor quiere hacerte millonario, gloria a Dios, no hay nada de malo con eso. Nunca equivoquen mi mensaje cuando yo le doy duro al evangelio de la prosperidad. Prosperar no es malo, el evangelio de la prosperidad lo es. Amén. Porque hay un solo evangelio, el evangelio de salvación que te invita a ser como Cristo. No hay un evangelio de la prosperidad. Tú puedes prosperar, jugar fútbol, ver televisión y todo lo que quieras en independencia del propósito por el cual está este evangelio. Pero decir que el evangelio, miren, no tengo nada en contra de la prosperidad, pero rebajar lo glorioso del propósito del evangelio a que tú y yo seamos ricos. El evangelio tiene el propósito de salvación para hacerte igual y semejante a Cristo. Amén. Pero esta buena batalla de la fe
esta carrera que tenemos por delante tiene enemigos. Amén. Enemigos que se oponen a que tú tengas victoria en esa batalla y alcances la meta de la carrera. Así que contra esos enemigos es que estamos peleando. Amén. Y el primer enemigo dijimos que era ¿cuál? La carne. Primera de Corintios 9, 25, 27. Otra vez el término lucha, batalla. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Pablo está tomando este ejemplo de los Juegos Olímpicos en Grecia. Él está viviendo en esos tiempos. Seguramente él ha sido espectador en algunos de los coliseos romanos y ha visto las competencias olímpicas, ha visto la lucha grecorromana, ha visto la carrera de maratón. Y luego él dice, aquel que lucha de todo se abstiene. Un luchador, uno que quiere obtener una corona corruptible, imagínense por qué luchaban. Luchaban para que al final, después de los vitores, después de la algarabía, de las arengas del pueblo, es aquí el campeón, ya sea de la lucha o de la carrera, bajaba César del estrado y le ponía una corona de laurel. Y dice Pablo, eso es una corona incorruptible que se corrompe. Por supuesto, esa corona de laurel no tiene un valor intrínseco, es solamente unas 2 hojitas, unas cuantas hojitas adornando tu cabeza. Pero eso implicaba para el que ganaba la competencia que tenía ventajas económicas también. Pero como quiera, era corruptible. Amén. Perece. Y si no perece la plata, puedes perecer tú bajo una enfermedad terminal y no la gozas. Así que todo lo de aquí es corruptible. Pablo dice, así que si ellos se abstienen de todo para obtener una corona corruptible, ¿cuánto más tú no te has de abstener de cosas por una incorruptible? Amén. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y luego miren lo que dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Es ridículo pelear contra un enemigo invisible, ¿verdad? Sí, entendemos que el boxeador hace sombra, pero a modo de entrenamiento, porque eventualmente ha de enfrentar a un contrincante que es real. Uno que también tira golpes y que va de los tuyos. Amén. Así que él dice, esto no es una batalla contra no sé qué. Hay un enemigo y ese enemigo hay que identificarlo. No es el diablo como la mayoría de los cristianos andan, fue el diablo. Sorprendieron en pecado, fue el diablo. ¿Qué es el diablo? ¿Fuiste tú? ¿Qué es el diablo de qué? No golpeo al aire, conozco a mi enemigo. Y él dice, les voy a decir a quién golpeo. Y es una figura, no es literal. En la Edad Media se malinterpretó, se tergiversó esta figura. Él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpear el cuerpo no es que agarres un látigo y te flageles. Es disciplinar los apetitos de tu humanidad, sobre todo aquellos que pertenecen al cuerpo. No puede ser arrastrado por todas las pasiones. Amén. Tienes que disciplinar tu cuerpo, de esa manera lo golpeas. Entonces, también dice, habla de la abstención. El que lucha, hombre, este luchador es el mejor prospecto, todo el mundo en Roma o en la antigua Grecia dice, este iba a ser el campeón. ¿Qué hacía él? Hombre, se ponía en una mesa amplia con toda clase de chicharrones, con toda clase de... No, se abstenía de cosas. No patrocinamos, no animamos al... ¿Saben lo que es ascetismo, verdad? El ascetismo es la abstinencia de cosas. El cristianismo no consiste en eso. El Señor dijo, viene Juan que ni come ni bebe y dicen demonio tiene. Viene el Hijo de Dios que come y bebe y decís, mira aquí un hombre pecador, amigo de publicanos y prostitutas. Y la forma de vida de Jesús nos ofrece lo que es el verdadero cristianismo. No apartarse de los logros legítimos de la vida. No somos una suerte de monje enclaustrado o bicho raro con tipo de vestimentas raras para que la gente más bien nos repela. Ese no es el cristianismo. El Señor dijo, te pido Dios, no que los quites del mundo. Ese cristianismo que trata de hacer ver, ponerse en una vitrina o poner un cerco delante de las personas, no, eso no es cristianismo. ¿Ok? Entonces, no se trata de ascetismo, duro trato del cuerpo. Pablo nos va a decir en Colosenses que estas cosas tienen reputación y cierta honra. Wow, cuando tú ves a alguien con vestimentas,
Y ese hombre es como espiritual. Pablo dice, eso es solo fachada. No pueden nada contra los apetitos del cuerpo. Esa gente que se muestra con una fachada, sienten el mismo rigor de la lujuria, del orgullo, de la vanidad, igual que cualquiera de los demás. Así que no se trata de abstención, pero sí de hacerlo con el propósito de que Dios intervenga. Miren, por ejemplo, escuchen esto. Dice 1 de Pedro 2:11, amado, yo os ruego que como a extranjeros y peregrinos. Wow, tremendo. ¿Qué significa extranjeros y peregrinos? Extranjero es que no eres de aquí. Tu ciudadanía es celestial. Y peregrino, que estás de paso. Bueno, como si ustedes fueran eso. Bueno, no como si fueran, lo son. Absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Que os abstengáis de la inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué va a decir Pablo respecto a esta batalla? Él va a decir cosas que no debemos hacer y cosas que sí debemos hacer. ¿Qué no debemos hacer? Ya lo mencioné hace un momento. No debemos pelear como quien golpea el aire. ¿Ok? ¿Y cómo el cristiano puede perder su tiempo, distraerse, no hacer la batalla que tenemos que hacer de manera correcta? Cuando no reconoce a su enemigo. O cuando pone por enemigo quien realmente no lo es. Tu enemigo no son las personas. Tu enemigo no son las circunstancias duras de esta vida que te causan infelicidad. Porque ellas muchas veces se vuelven tu amigo. Porque en medio de la aflicción el Señor quebranta corazones. Los hace más humildes. No es que deseamos las cosas que nos afligen. Pero podemos aprovechar si vienen para que en medio de ellas podamos tener un corazón contrito y humillado y que el carácter de Cristo se forje en nosotros. Amén. Entonces, enemigo es todo aquello que se pone al propósito de que tú y yo nos parezcamos a Jesús. Amén. Entonces, tenemos nuestro blanco bien definido. Dígamelo usted, ¿quién es nuestro enemigo contra el cual batallamos? La carne. ¿Cuál es la solución? Miren lo que dice Pablo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ya dijimos que es una forma metafórica de hablar. Él está hablando del cuerpo como si fuera un rebelde esclavo que quiere tomar el lugar del amo. Y en vez de ser esclavo, ser el que manda. Y él dice, no, tú no eres el amo. Yo te voy a poner en el lugar en el que debes estar. Mis deseos, que son legítimos, deben estar en su lugar. Comer no es un deseo malo. El sexo no es un deseo malo. Fue creado por Dios. Pero no puede estar al garete, a sus anchas. No puede ser el amo, tiene que ser un sirviente. Amén. Así que voy a darle disciplina, un curso debido a estas cosas. Lo pongo en servidumbre. Entonces, ya dijimos, un siervo no puede estar a sus anchas, ¿verdad? Miren lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios. Esto es el capítulo 12 de Romanos, ya casi finalizando, ¿verdad? ¿Qué ha hablado Pablo en los capítulos anteriores? Es la carta más teológica que hay. Es lo más aproximado a una teología sistemática. En esa carta Pablo nos habla acerca de nuestra condición de pecadores destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero nos habla de Cristo como nuestro sustituto, proveyéndonos salvación. No porque Dios se enajena de nuestros pecados, porque Él no puede hacer eso, sin caer en la categoría de juez injusto y corrupto. Dios tiene que juzgar nuestros pecados, pero Pablo nos enseña, fueron juzgados, pero en Cristo. Él como sustituto toma tu lugar y Dios derrama su santa ira, la justicia que demanda que tú y yo seamos castigados porque hemos ofendido desde que nacimos la santa ley de Dios. Y si los hombres reclaman justicia contra los pecados y que la ley no quede impune, ¿cuánto más Dios, verdad? Está el mundo alborotado porque estos políticos corruptos que roban, que no sé qué, y los otros que reclaman también no quieren verdaderamente justicia, lo que quieren es pecar en río revuelto, como quiera, injusticia, hay un sentido de justicia que reclama. Y cuando la gente se enoja cuando las personas son llevadas allá al juez y los jueces los dejan libres, ¿tú crees que Dios te va a dejar libre?
Tú y yo somos culpables, pero gracias a la misericordia de Dios, todo el plan de salvación. Bueno, de todo eso habla Pablo. Concluyendo entonces dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles? Las que él habló anteriormente. Todo esto que Dios en su misericordia hizo a favor tuyo, yo los ruego por esas misericordias, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una forma quizás más, no mejor, pero más entendible, sería decirlo de esta manera, que es vuestra adoración racional. ¿Qué está diciendo Pablo? Piensen en lo que Dios ha hecho por ustedes, las misericordias que ha tenido, y que eso sea motivación para que ustedes presenten su cuerpo en sacrificio vivo. La adoración veterotestamentaria era la de sacrificios de animales. Cuando usted escucha eso en el Antiguo Testamento, era que en esa devoción personal, que cada individuo en el Antiguo Testamento se sabía pecador y sabía que sus pecados eran registrados en la corte celestial, pero que había un sacrificio que el sacerdote hacía, y ese sacrificio era simbólico porque apuntaba al sacrificio verdadero que iba a venir miles de años después. Es decir, esos corderos eran un símbolo del Cordero de Dios, Cristo, el Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que ellos estaban diciendo? Yo soy un israelita que cree en el Dios del cielo, y yo voy a presentar una adoración verdadera según Él ha establecido, y es ir y presentar el sacrificio por el cual yo reconozco mi pecaminosidad y reconozco que el Dios del cielo es el que me perdona. Amén. Pablo está diciendo, ya se acabaron esos sacrificios, hay solo un sacrificio que Dios acepta, el de Jesús. Presentó un sacrificio con el cual hizo perfectos a los santificados. Entonces ahora ustedes van a presentar un sacrificio, pero no es de un animal muerto. El sacrificio es su propia vida. Amén. Es un sacrificio vivo porque yo no les estoy mandando que se ahorquen ni se tomen una pastilla de cianuro, no. Ustedes mismos son un sacrificio, pero ese sacrificio, a diferencia de los del Antiguo Testamento, donde el animalito debía morir, ustedes son un sacrificio vivo. Amén. Ustedes mueren a sí mismos para que con el poder del Espíritu Santo puedan servir a la justicia. Entonces, dice, ese es vuestro culto, vuestra adoración racional. Escúchenme porque todos debemos tener el concepto verdadero de lo que es adoración. Cantar cánticos en el momento previo a la prédica no es adoración, aunque puedes incluirlo como un punto ínfimo dentro de la adoración. La adoración es el sacrificio de nuestra vida. Es lo que Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo tome su cruz. Niéguese a sí mismo y sígame. Amén. Eso es sacrificio vivo. Amén. Cuando venimos entonces cantamos, pero eso es como la punta de lanza, la punta del iceberg. Es decir, simplemente el momento en el que yo quiero cantarle a Dios, alabándolo para decirle, esto es consecuente con lo que yo he vivido en la semana. Pero si no es consecuente con lo que he vivido en la semana, es un Juan de los Palotes cantando un cántico que le gusta porque la música le gusta. Amén. Entonces presenta, ¿cómo puedes batallar? Golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. Y la forma en que golpeas tu carne, llámelo disciplina. No puedes dar tu carne al garete. Romanos 13, 14 dice, no proveáis para los deseos de la carne. Analiza tu día desde el que te levantas hasta que te acuestas. ¿Estás proveyendo? Mira, a lo mejor no estés proveyendo para pecados grotescos, no estás viendo pornografía, no estás pero no proveer para el espíritu es proveer para la carne. Amén. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces no es que está mal que tú te entretengas y tengas, ¿cómo se le llama eso? Hobbies o aficiones. No está mal, pero que eso ocupe todo tu día. La carne te va a golpear a ti. En la Biblia hay un personaje que representa la carne, era Acab. No, Hoy se me ha olvidado. Que atacó la retaguardia de Israel cuando salía de Egipto, hombre. Amalek es un símbolo de la carne. Cuando esa procesión que sale de Egipto
camino al desierto para ir a la tierra prometida, en la retaguardia de esa congregación, están los ancianos, están los niños, están los más débiles de Israel. Allí fue donde atacó a Amalek. Y el Señor dijo, habrá guerra contra Amalek todos los días de la vida de Israel. La carne, el enemigo se aprovecha de nuestras debilidades carnales porque es allí donde él tiene victoria. Él ataca a la retaguardia, es decir, ataca a lo más débil de ti. ¿Recuerdas al Señor cuando estaba en Getsemaní, a unas cuantas horas de ser sacrificado? Y les dijo a sus apóstoles, velen y oren conmigo. Y cuando regresa los encuentra durmiendo y que dice, el espíritu está dispuesto. Miren, en la nueva naturaleza que ustedes obtuvieron cuando creyeron y nacieron de nuevo, hay toda la disposición de servir al Señor. Pero si viven conforme a la carne, es decir, a la antigua naturaleza, esa nueva se debilita. Y Jesús dice, el espíritu está dispuesto, pero hay debilidad en cuanto a llevar a cabo toda buena resolución por causa de la debilidad de la carne. Porque la carne es perezosa, la carne quiere dormir, no quiere leer la Biblia. Amén. Cuando la lees, viene el diablito ahí, se pega al oído y te dice, duérmase niño, duérmase ya. Amén. Pero te lees todos los demás libros y te ves todo Netflix, 2 horas en Netflix. Y luego, pastor, usted predica muy largo. Eso, los que saben de eso dicen que el hombre no puede más de 30 minutos ni 45 minutos. Sí, pero puedes entonces 2 horas de Netflix. Amén. Yo no entiendo eso. No lo entiendo. Bueno, ya vamos a dejar eso. La carne es nuestro primer enemigo, el segundo es el mundo espiritual. Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está hablando de que hay un mundo espiritual paralelo a este mundo físico. Ese mundo espiritual es invisible, pero no por eso es menos real, es de hecho más real que este mundo físico. Ya explicábamos el viernes que si este mundo físico que vemos provino del que no se ve, quiere decir que aquel es más real que este otro, ¿verdad? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay un versículo en Romanos 1, Pablo dice, las cosas de Él, de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles, siendo entendido por medio de las cosas hechas. Básicamente lo que ese pasaje está diciendo es, entendiendo cosas de nuestro ámbito físico, podemos entender principios espirituales. Amén. Por eso es que él utiliza muchos ejemplos del ámbito físico para explicar verdades espirituales. Cuando habla, por ejemplo, de la parábola del sembrador, un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y arrebataron la semilla. Otra parte cayó entre pedregales y como no tenía profundidad de tierra, no tenían raíz, salido el sol se quemó. Otra cayó entre espinos y los espinos robaron los nutrientes y el agua de la semilla. Y luego dice, otra cayó en buena tierra. Espero que todos seamos eso, buena tierra. Y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿De qué estaba hablando el Señor? Hombre, aparentemente estaba hablando de sembradores, agricultores. Aparentemente estaba hablando de semillas. Aparentemente estaba hablando de aves del cielo y de terrenos. Pero él no estaba hablando de ninguna de esas cosas. Él estaba hablando del que lleva la palabra de Dios, que al igual que una semilla que se siembra en la tierra y tiene el material genético para que produzca según su naturaleza, la palabra de Dios sembrada en el corazón puede producir resultados de vida en el corazón. Amén. Aquí hablo un paréntesis para decir algo. Es que me dio risa que una ocasión escuché a uno de esos que el evangelio es mercantilismo. Y decía, la Biblia es todo lo que habla es dinero. Miren la parábola de los talentos. Talento era una moneda de curso de aquel tiempo. Sí, pero es solamente un ejemplo. Él no estaba hablando de la moneda de curso de aquel tiempo. El talento, que efectivamente era una moneda, es una excusa
Establece una parábola, una comparación para que la moneda represente algo espiritual y es tus talentos, aquellos que Dios te dio que no quieres que escondas, sino que los pongas en ejecución. Amén. Así que él no estaba hablando de dinero. Entonces tenemos que entender que el Señor utiliza figuras y esas figuras pretenden explicar una verdad espiritual. Bien, entonces hay una lucha espiritual y dijimos la primera es contra la carne, la segunda es contra seres espirituales. Un mundo espiritual que se muestra hostil contra todo lo que nosotros hacemos. Bajo ningún concepto, ese mundo espiritual plagado de seres espirituales reales a los que la Biblia de manera general llama demonios, pero que están en diferentes niveles, escalafones de autoridad. Dice que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿Y cuál es el propósito de ellos? Engañar a la humanidad. Esa es su principal tarea. Amén. Entonces, nos dice Pablo en el capítulo 6 de Efesios, no vean a las personas ante cualquier injusticia, no vean la procedencia humana de esa injusticia, porque detrás de esas cosas está la intención de Satanás. Y yo siempre he explicado esto y lo vuelvo a hacer ahorita mismo. Era una iglesia perseguida por Roma, una iglesia que tenía, entre comillas, razones para estar indignados al punto del odio contra esos soldados que brutalmente asesinaban a los cristianos. Y Pablo les dice, ellos no son sus enemigos. Nerón no es el enemigo de ustedes. Calígula no es el enemigo de ustedes. Diocesano no es el enemigo de ustedes. Esto le va a caer mal a muchos. Maduro no es el enemigo de ustedes. Saúl no es el enemigo de ustedes. Es que hay que quebrantar. Molino no es el enemigo de ustedes. Amén. Y todos estos, pon ahí a Mr. Barba de la isla de Cuba, ponga cualquiera, son niños de pecho al lado de esos perversos. Esos sí eran monstruos de verdad. Nerón mandó a quemar cantidad de cristianos. ¿Saben cómo lo hacían? Lo ponían en un poste, derramaban alquitrán y les prendían fuego. Agarraban mujeres embarazadas, niños, los llevaban al Coliseo Romano y soltaban leones, tigres, hienas que tenían meses, días que no comían. Ante una realidad como esa, estos de acá parecen como un paseo en el parque, ¿ok? Y Pablo le dice a una iglesia que verdaderamente era iglesia, ovejas del Señor, no cabras. Les dice, nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha es contra un mundo espiritual. Amén. Wow, qué tremendo. Entonces, ¿en qué consiste esta lucha? No es la percepción que hoy se tiene de una lucha que el Señor no nos ha mandado a batallar. Él no te ha mandado a que te enfrasques a llaves y costalazos, lucha libre contra demonios. La lucha es por la libertad de las mentes de las personas. Las personas, hoy sobre todo en que el secularismo está a la orden del día, Europa es un cementerio espiritual. En Europa tú y yo seríamos tenidos por retrógrados. Es inteligente ser ateo. Es estúpido, es retrógrado creer en Dios, al menos de manera generalizada. Y se creen que eso es verdad. Es una gran necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Amén. Entonces, y acá la cosa a veces no está mejor. Montonón de gente siguiendo un falso evangelio. Amén. ¿Y qué dice Pablo? Nosotros andamos según la carne, pero no se está refiriendo a andar en pecado, sino de acuerdo a nuestra naturaleza humana. Tenemos inteligencia humana, tenemos vista, tenemos argumentos humanos, pero no militamos en Cristo según argumentos humanos. Él dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de procedencia humana, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Él está hablando de que las ideas, las filosofías, las falsas doctrinas, la cosmovisión, significa una forma de ver la vida que las personas tienen, son como fortalezas que hay que asaltar porque las personas están muy firmemente asentadas en ellas, creyendo que todo está bien hasta que la muerte los va a sorprender y cuando pasen el umbral de ella van a encontrar que todo lo que decían no era verdad. Pero ¿qué se opone a que las personas sean libres? Ideas que han sido vertidas
Y la Biblia dice que hay hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No creas que las filosofías de hombres como Nietzsche, que dijo Dios ha muerto, son presentadas de manera grotesca. No, ellos hilan muy delgado. Yo siempre he dicho, un ateo, no te enfrentes a él si no estudias apologética, porque te va a destruir. Y yo he dicho, puede probar hasta que tú no existas. Y tú vas a decir, yo existo y perdí esta batalla, perdí este debate. ¿Ok? Entonces hay personas que tienen un pensamiento. Por ejemplo, el cristianismo es amor. Amor es romanticismo. Dios ama a todos. El amor implica que Dios no se aira, lo cual es falso. ¿Verdad? Tú amas a tus hijos, ¿verdad? Imagínate que son niños y se acerca un maleante, un pedófilo. Entonces, ay, qué lindo pedófilo. Vean, lléveselo, yo lo amo tanto que váyase con él. Me lo trae dentro de 2 horas. Si tú pudieras escuchar una insinuación perversa, te indignarías. La indignación es la respuesta correcta de una persona que tiene un sentido de la justicia correcto y que ama. Amén. Y yo no me quiero ir por ahí porque ya ustedes saben que ese tema me gusta y me voy a ir por ahí y no quiero volver acá. Lo que les quiero decir es que el amor de Dios es amor precisamente porque Él tiene que lidiar con una raza caída. Y así como tú te indignas ante actos de injusticia que para ti son grotescos, Dios es santo, 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 que lo que tú ignoras y para ti es poca cosa, ofende a Dios tanto que Él tiene que taparse la nariz. Y Él lidia con un grupo de gente que son pecadores, pero que Él ama y tiene paciencia. Amén. Porque no quería que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ha establecido un día en el cual juzgará con justicia a los hombres por aquel varón a quien designó, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, destrucción de fortalezas es derribar los argumentos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Esa es la batalla que tenemos espiritual. Bien, eso en cuanto, y es un resumen sucinto, corto de lo que es la batalla espiritual. Vamos a concluir con lo que es la carrera. 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, eso significa inciertamente. Si yo te digo, corre, Javi, y sales corriendo, yo, pero ¿quién nos mandó a correr para allá? Ahora, si yo le trazo una meta, tú estás participando en una carrera, la meta es tal, eso no es correr inciertamente, ¿verdad? Me temo que la mayoría de los cristianos corren inciertamente, no conocen su evangelio. O corren hacia metas que creen por falsas doctrinas que ese es el propósito de la vida cristiana. Corro a mi éxito. Pero si los que no conocen a Dios también corren hacia allá, ¿qué te diferencia? No estoy diciendo que el éxito humano sea malo. Lo que estoy diciendo es que el púlpito se encarga de señalarte otra cosa, que es de mayor trascendencia. ¿Verdad? Entonces Pablo está diciendo, no corran como la aventura. ¿Cómo que corren sin saber hacia dónde corren? ¿Cómo que corren sin tener una meta específica? Y luego él va a decir, así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera, bueno, ese ya lo vimos, porque la pelea y la carrera están en un mismo pasaje, pero quiero referirme a la carrera. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Quiere decir que en esta carrera hay la posibilidad de ser eliminado. Eso no es pérdida de la salvación. Eso es pérdida de el carácter de uno que es mensajero, heraldo del evangelio. Eso lo vamos a dejar ahí a un lado. Ahora miren, él dice, escuchen esto porque nos puede confundir. Todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces no es que Dios tenga un único premio para todos sus hijos y todos están corriendo, pero uno solo se lo va a llevar. No, Él está poniendo el ejemplo de las carreras olímpicas. Él está diciendo, todos corren, pero uno se lo lleva. Él está llamando nuestra atención al hecho de que no es que hay un solo premio,
pero que debemos correr con tanta rigurosidad, con tanto entrenamiento y disciplina, que así como esos corredores que pelean por un premio que solo uno se lo va a llevar, no es el caso de nosotros, pero debemos correr de la manera que ellos lo hacen, con entrenamiento previo. ¿Ok? Entonces la clave de lo que Pablo nos está comunicando es la frase, corran de tal manera. Centre su atención ahí. Todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. ¿Verdad? Eso en cualquier competencia. El Señor, repito, no nos está diciendo, hay un premio nada más para todos los hijos de Dios. Él está diciendo, corran como lo hacen todos aquellos que quieren ganarse ese único premio, siendo que acá todos lo pueden ganar. Amén. Entonces, la frase corran de tal manera nos da la clave. ¿Por qué? Porque hay una manera como debemos correr. Así como hay una manera como debemos pelear, no tirando golpes al aire. De tal manera que lo obtengamos. ¿De qué manera debemos correr? Bueno, primero dijimos no como a la aventura, ¿verdad? Hay un libro que salió hace mucho tiempo, yo no lo leí, la verdad es que dije una vida con propósito. Algunas cosas ahí, el propósito y tu victoria y tu no sé qué y tu éxito y tu autoestima y todo lo demás. No se trata de una vida con propósitos meramente humanos, no. Yo no puedo correr hacia un propósito si no entiendo el propósito, si no sé cuál es el propósito, si no lo veo, si no lo entiendo y si no lo amo. Aquello que no me atrae, aquello que yo no amo, difícilmente va a producir en mí el que yo corre hacia aquello. Y lo podemos ver dentro de nuestras aficiones humanas. ¿Por qué alguien se apasionó por la música? ¿Por qué alguien se apasionó por el deporte? ¿Por qué alguien se apasiona por la política? Aquí estoy escribiéndolo a todos ustedes. ¿Por qué alguien se apasiona por el fútbol? ¿Por qué otro se apasiona por el boxeo? ¿Por qué alguien se apasiona por la música? Y dentro de todas las demás aficiones, esa es la que le llama la atención. Para que eso ocurra tiene que haber un entendimiento, algo que me atraiga, algo que me produzca el deseo de estar continuamente sobre eso. Y no hay nada de malo, así que no se asusten con todas estas cosas que yo les he dicho. Lo que estoy diciendo es que estos ejemplos de aquellas cosas que amamos, que nos atraen, ese amar no es el amar de cuando amamos a nuestros seres queridos. Es como cuando tú dices que yo amo la pizza, lo que estás diciendo es me atrae, me gusta. Estás diciendo, de las cosas que pudiera comer, esa es la que mayormente me atrae. Amén. Entonces, en cuanto a nuestras aficiones humanas, hay cosas que nos atraen. Amamos esto y estamos continuamente ahí. No hay nada de malo con tener esas aficiones, excepto si tú no has descubierto quién es Jesús. Y Señor, dame palabra porque no sé si pueda explicar esto. Nosotros no podemos amar el propósito final si amamos más nuestros propósitos humanos. Amén. Y para ello tenemos que experimentar iluminación del Espíritu, entendimiento profundo de Dios. No hay nada más atractivo que Jesús. Y quienes lo ven en la hermosura de su santidad, y eso son solo palabras, hasta cierto punto poéticas, para simplemente intentar decir que el entendimiento de lo que Él es atraerá a quien lo entiende. Amén. Y la única manera de entenderlo es gastar tiempo en el entendimiento de este libro que lo revela. De lo contrario, tú podrás decir, no, Jesús es lo principal para mí, pero tus aficiones te van a desmentir y te van a decir, yo oigo a fulano y esto siempre es esto. Él está atraído por eso, él no ha visto la hermosura de Cristo, él no conoce profundamente a Cristo, no le es lo más atractivo en su vida. Por eso cuando va a elegir entre su afición y la palabra de Dios, escogerá su afición. No ha visto, si viera a Cristo, hasta vomitaría por lo que antes le gustaba. Hasta diría, yo me gustaba esta porquería. Es una forma de decirlo cuando el Señor habla de que, miren lo que Él dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre y mujer, e hijos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Hay que aborrecer a nuestros padres, ¿no? La Biblia por todos lados nos dice que debemos amar a nuestro prójimo y de ellos principalmente a nuestros seres queridos. La palabra aborrecer es una palabra comparativa. Se los explico con algo que una vez ya yo traje a colación. Yo les decía a mis hijas cuando estaban más chicas que si había algo que pedir para comer, ellas querían pizza, porque les gustaba la pizza. Pizza de Domino's Pizza o Pizza Hut. Y yo les decía, aborrezco las pizzas americanas. ¡Qué porquería! Esas pizzas americanas las aborrezco. Las pizzas buenas son las italianas, son las griegas, son las delgaditas de masa verdadera, pero esas pizzas americanas. Y una vez me ven a mí, pero comiendo con hambre primitiva, una Pizza Hut. Y tú no eres el que aborrecía estas pizzas. Y yo reflexioné, oye, yo mentí, pero yo siento que no mentí. ¿Saben qué era lo que estaba haciendo? Y eso es parte de nuestro lenguaje. Estaba hablando comparativamente. O sea, yo como lo que sea, me pones piedra con un poquito de ketchup y suápate, me las aviento, yo como lo que sea. Pero comparativamente yo estaba diciendo, en comparación con las verdaderas pizzas, esto que es pizza americana, las aborrezco. Lo que el Señor está diciendo no es que odies a tu madre, a tu padre, está diciendo que tu primer amor, aquello que hace palidecer todo lo demás, sea Cristo. Y yo siempre he dicho, la mejor manera de amar a tus seres queridos es hablando primeramente a Cristo. Amén. Entonces, para que tú ames a Cristo, tienes que conocerle. ¿Cuál es entonces el propósito? Recuerden, no corras a la aventura, ten un propósito. ¿Cuál es el propósito? El falso evangelio te dice tu éxito. Mi mejor momento es aquí y ahora. No. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es ahí el propósito. ¿Por qué tú estás aquí? Para parecerte a Jesús. Ese es el propósito. No hay ningún otro. Ese es el propósito de la vida cristiana. Esa es la razón por la cual corremos esta carrera y peleamos esta batalla. Esa es la razón por la cual guardamos la fe, que no es otra cosa que mantenerse en la palabra de Dios. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Es lo que expresa Pablo en Filipenses 3, 12, 14. No que lo haya alcanzado, ahí no lo había alcanzado todavía. Ahora sí, cuando dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí sí lo alcanzó, pero aquí todavía. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfectamente maduro, sino que prosigo por ver si logro asir, tomar, agarrar aquello por lo cual fui también asido, tomado, agarrado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Me molesta cuando se toma la Biblia para otros fines. Fines que no son malos, que pudieras hablarlo en otra circunstancia. Pero muchas veces, ¿saben lo que yo he oído de esta aplicación? Hermano, fracasaste en el negocio, deja atrás, ahora enfócate hacia adelante porque la segunda vez lo vas a hacer bien. Oye, está mal que si fracasaste lo intentes de nuevo. Ya sabemos que esas cosas son ciertas, no hay nada malo con eso. Pero intentar traer eso para explicar este pasaje. Ay, Señor, déjame ser tú por un segundo. No, mentira, no lo haga porque sería terrible. Al primero que voy a asesinar es a mí. Yo mismo no pretendo haber alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La única manera de que algo que te atrae pierda su atractivo es si algo más atractivo es colocado en su lugar. No le arrebates un juguetito a un niño que se lo está metiendo en la boca y tú no quieres que se lo meta en la boca, pero para él ese es el todo del todo. Él está fascinado con ese juguetito, pero si se lo arrebatas vas a ver una pataleta de verdad. Dale algo más atractivo e instintivamente él va a hacer así. Va a soltar aquello que tú no quieres que se meta a la boca y va a tomar lo otro que tú le das. Amén. Eso hace Dios con nosotros. Pero tenemos que intentar buscarlo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Ok?
La única razón por la que un mercader que busca buenas perlas pierde interés por todas ellas es si luego encuentra esa sola única perla de precio y está dispuesto a que todo lo demás que antes le atraía, venderlo, con tal de alcanzar esa única. Jesús lo que está diciendo es que Él es la perla de gran precio. Y la razón por la que tú eres atraído y seducido por cantos de sirena y por miles de estímulos que este mundo te da, el deporte, la política, es porque no conoces a Cristo. Si lo conocieras, de verdad que esa sería tu pasión. Y voy a concluir con esto. Sueños, metas, propósitos humanos pierden su valor cuando Jesús ocupa el de todos ellos. Y eso yo sé que no es para todo. Pablo dice, cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Y lo tengo por qué? Para ganar a Cristo. ¿A quién iba a ganar? A Cristo. Seguro, pensé, déjame leer bien. No. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar prosperidad en esta tierra, para comprarme el carro último modelo, para que mi negocio prospere, para ganar a quién, a Cristo. ¿Cuál es el propósito? Cristo. Ese es el Evangelio, Cristo. Amén. Hay un pasaje en la Biblia, está hablando de David, pero por implicación, realmente no se está refiriendo a David, se está refiriendo a Jesús. Quien escribe, se me antoja pensar que es como cuando nosotros estamos predicando y tenemos un peso, una carga que queremos descargar a través de la predicación. Y nuestra boca es como la pluma que escribe y dice el autor sagrado, rebosa mi corazón palabra buena. Eso es lo que yo tengo ahorita mismo y siempre que me paro en este púlpito. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligera. Y luego dice, oh, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en ti. Y todo es adoración al Rey. Pero después toma un tiempo y habla de la reina. ¿Y quién es esa? La iglesia, la esposa del Cordero. Y dice, oye hija y mira, deja tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el Rey tu hermosura. En español, muere a tus más caros afectos. Que las cosas que te vinculan afectivamente a ellas palidezcan en comparación con la gloria más excelente de Cristo como tu Señor. Y pienso en Rebeca. Amén. Y pienso en Eliezer siendo enviado por Abraham. Y pienso cuando él llega y le comienza a hablar de alguien que ella no ve y se enamora de aquel a quien no ve por la sola palabra de Eliezer. Tiene que amar y seguir a alguien que sus ojos no ven, pero que ha comenzado a enamorarse por la instrucción de Eliezer, del Espíritu Santo, tratando de primero adornarla con joyas y regalos que le envía el padre Abraham y después instruyéndole en el camino y ella preguntándole cómo es él y él diciéndole es así, es asá. Así que él comienza a desarrollar afectos por uno que no conoce. Cualquier parecido con la vida real, si te identificas con ello. Amén. Pero, ¿cómo va ella a poder casarse con aquel que en ese momento su alma ama y suspira? Tiene que dejar su casa y su parentela. Amén. Es una doncella de papá y mamá, acostumbrada a cuidado, tiene criadas que le hacen las cosas que ella necesita. Ella tiene un tipo de comida que come. Habla un tipo de lenguaje, costumbres, y tiene que salir a aventurarse para casarse con alguien que ni siquiera ha visto. ¿Te dice eso algo? Entonces quiere decir que cuando este salmo habla, deja tu padre y la casa, deja tu pueblo y la casa de tu padre, está iglesia, muere a tus más caros afectos.
Crucifica tu hombre viejo. Muere al yo. Muere a ti mismo. Porque cuando eso hagas, deseará el Rey tu hermosura. ¿Qué es lo que te hermosea? ¿Tus talentos? Dios le da pereza a tus talentos y los míos. Es cuando verdaderamente mueres a ti y comienzas a consagrarte a Él. Amén. La carrera que tenemos por delante es una carrera en la cual nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia. Así dice Hebreos 12, despojaos de todo peso y del pecado que os asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Un corredor maratonista no puede ir con las zapatillas que tú compras para pifiar, porque esas zapatillas no son apropiadas para una carrera de maratón, son muy pesadas. Tiene que ir con una ropa tecnológica, aerodinámica, liviana. Así que no podemos correr. En primera instancia, despójate del pecado que te asedia. El pecado te descalifica. El peso no, pero ralentiza tu carrera. A ver, te impide correr con ligereza. Amén. ¿Y qué es peso? A veces afectos muy arraigados de amistades. No estoy diciendo que las rechaces, no, lo que estoy diciendo es que casi siempre la libertad espiritual nunca viene por tomar acciones externas, sino internas. Amén. La verdadera libertad es interna. Tengo algo que el Señor me dio, un carro. Hombre, yo no estoy diciendo que no lo aprecias, pero hay algo en tu corazón que te desliga del amor ese por el cual, si tu hijo te hacía un rayoncito, le metías un cacotazo. Y si le metes un cacotazo no es porque amas el carro más que al hijo, lo hace por disciplina. Pero no por ese arraigo. ¿Me entiendes? Esa libertad, esos pesos son afectos que nos anclan a esta tierra. Dice, líbrate de eso. Y luego dice, corre con paciencia. Eso significa que el maratonista debe entrenar su mente antes que su cuerpo, porque la rutina de ver siempre lo mismo puede cansarlo y puede descalificarlo. Y tú ves siempre lo mismo. Eres como el barro en el torno del alfarero y estás dando vueltas. Yo no avanzo, yo lo que estoy es dando vueltas. No te preocupes, el alfarero te está moldeando. Amén. Y luego dice otro, puesto los ojos en Jesús, ya explicamos eso. Y luego explica cómo él corrió, el cual por el gozo puesto delante de sí, que lo hizo soportar la cruz, la flagelación y todo lo demás. Dice el gozo puesto delante de todo eso. ¿Cuál era eso? Isaías 53 dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecha su alma. Él estaba viendo lo que venía después de la cruz. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Enfócate en el propósito final que Dios tiene para nosotros. Y di como el apóstol Pablo. Y esto para mí ha sido una consigna, Hechos 20:24. Amén. Me vino este ejemplo. Sari, cuando estábamos en la pandemia y fuimos a repartir comida, me dijo, ella tiene que tener cuidado. No sé qué, el virus es real. Déjate ese cuentito que no, que la... Y yo me acuerdo que yo le dije, si lo hago por hacer gracia de que yo soy el que no se enferma, no tiene sentido. Pero hay gente que está necesitando. Y yo voy a proteger este pellejo. Tengo 63 años, ¿cuánto me resta de vida? El camino restante es menos que el que ya recorrí. Y por salvar este pellejo, yo me voy a privar de hacer lo que Jesús haría. Valiente vida esa. Ante eso uno tiene que decir, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos y te pedimos, Rey, Señor, y tal vez esta era la parte central de todo lo que hemos hablado. Y yo no pude, pero ni en un punto 001 explicarlo bien. Y es enamorarnos de ti. No pelearemos la batalla, ni correremos la carrera, si no te amamos, Señor. Y no es un amor religioso.
No amamos a nada ni a nadie que no conocemos. Ayúdanos a conocerte. Oh Padre Celestial, que entendamos quién eres. Que seas tan atractivo para nosotros que todo lo demás, Señor, quede relegado a segundo lugar. Que resplandezca con tal gloria y fulgor que todo lo demás sea eclipsado y palidezca ante la gloria más excelente de Jesús, nuestro Salvador Jesucristo. Que nuestro propósito sea ser como Él y que de ninguna cosa hagamos caso sino terminar nuestra carrera con gozo y que podamos decir como el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual el Dios justo me dará a mí, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.